De gloria, mañana de bendición, porque el Señor está con nosotros, porque estamos tomados fielmente de la mano de nuestro Señor, de la mano de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. ¿Has pensado alguna vez en tu vida si definitivamente tú eres alguien que le cree a Dios? Si has tomado la decisión realmente de confiar plenamente en Él, en su palabra, en lo que Él desea, en lo que Él quiere en cada una de nuestras vidas. Pues definitivamente cuando hablamos de fe y de creer, es algo que combate realmente dentro de nosotros mismos. Si somos capaces y nos determinamos fielmente a creerle, fielmente al Señor a través de la palabra. Y lo que yo quiero mostrarte en la palabra en esta mañana es la manera en que el Señor obró y seguirá obrando en cada vida, cuando somos personas capaces de decidirnos a creer en el Señor plenamente. Quiero iniciar esta palabra en Lucas 5 y quiero que mires conmigo allí el verso 3. Dice la escritura Lucas 5:3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén y amén. Cuando decimos que nos decidimos realmente a creerle al Señor, el contexto de este pasaje bíblico narra que toda la noche Pedro había estado tratando de pescar y que nada había logrado. Que llegando a la orilla, Jesús le pidió que le permitiese entrar en su barca, ¿cierto? Y desde allí el Señor predicaba el Evangelio, la palabra de Dios. Y después de esto le dice a Pedro nuevamente: vuelve mar adentro y echa vuestras redes. La respuesta de Pedro fue: Señor, toda la noche lo hemos tratado de hacer, pero en tu palabra echaré la red. Cuando yo veo esto, me doy cuenta sencillamente que la Escritura me deja ver cómo Dios prueba nuestros corazones, cómo el Señor está probando lo que hay dentro de cada uno de nosotros, cómo el Señor está probando si somos capaces de creerle a Dios o no somos capaces de confiar plenamente en Él. A veces, como hijos de Dios, mi amada o amada que me escuchas, estás colocándole parámetros a Dios, barreras, donde tu fe no va más allá, donde tú no tomas la decisión realmente de creerle al Señor y de confiar plenamente que obviamente Dios estará contigo, que el Señor estará allí a tu lado, que el Señor estará allí confiado plenamente en que tú vas a depositar esa confianza plenamente en el Señor. La pregunta para nosotros sería: ¿tú le colocas parámetros a Dios? ¿Tú le colocas barreras al Señor? ¿No estás permitiendo que el fluir del Espíritu Santo realmente esté en tu vida? Pues quiero decirte que Pedro le dijo claramente: humanamente he tratado de pescar, pero en tu palabra voy a echar la red. O sea, él confió en ese momento de que Dios podía hacer algo, y conoces la historia bíblica, conoces que él entró mar adentro, echó sus redes y sencillamente logró una pesca que nunca había logrado, tanto que tenía que llamar a otros para que viniesen a ayudarle. Eso es creer en Dios. O sea, no colocarle parámetros. Si Él dice en su palabra algo, lo único que yo debo hacer es confiar plenamente en que el Señor lo va a hacer y lo va a obrar. Pero entonces, como te digo, muchas veces tú y yo le podemos estar colocando barreras, parámetros al Señor, donde no le permitimos a Dios sencillamente que Él esté obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo te pregunto en esta mañana: ¿cuántas veces tú lo has hecho? ¿Cuántas veces le has colocado esas barreras a Dios para que Él no pueda, obviamente, obrar en esa fe que tú colocas en el Señor? Obviamente, cuando ellos llegaron a tierra, las barcas venían llenas, pero Pedro sabía claramente el milagro tan grande que había sucedido. Él había encontrado realmente al Hijo de Dios. No era tanto el milagro, porque la Escritura me narra que él, dejándolo todo, siguió a Jesús desde ese momento. Entonces no le coloques parámetros a Dios. Otro ejemplo claro está en Marcos 10, el verso 46. Ve allí conmigo, Marcos 10, verso 46. Y mira lo que dice aquí la preciosa palabra
del Señor. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Amén y amén. Cuando tú ves este contexto bíblico, tú te das cuenta de que habla de Bartimeo. Y él, obviamente, al escuchar de que Jesús estaba cruzando por aquel lugar, gritaba a alta voz, ¿sí? Dice, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué dice la escritura allí? Que muchos le reprendían, ¿sí? Pero ¿qué hacía él? Él clamaba más fuertemente. Es decir, ese impedimento que hubo sobre su vida en ese momento no hizo que él callase, porque la misma escritura dice: muchos le reprendían para que se callase. Es decir, para los que iban en el camino les era molesto los gritos de Bartimeo. Pero él no se limitó. Él sencillamente siguió buscando que Jesús le escuchara, le colocara atención. Cuando le mandan llamar, ahí sí le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Qué impresionante esto. Porque aquí la pregunta del Señor es bastante asombrosa. Obviamente el Señor sabía cuál era la limitación física que él tenía, que eran sus ojos, no podía ver. Y el Señor aún así le pregunta y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él responde sencillamente: que recobre la vista. Cuando yo veo este contexto me doy cuenta de que tú debes llegar al Señor en la plena confianza, en la plena certidumbre de que Dios va a obrar ese milagro. No te des por vencido, tú tienes que seguir clamando. Bartimeo es un ejemplo claro de aquel que se acercó al Señor buscando que Jesucristo obrara en su vida. Siempre van a haber barreras, siempre van a haber impedimentos alrededor nuestro, donde el diablo no va a querer que obviamente nosotros confiemos y creamos en el Señor plenamente, pero tú debes continuar tomado de la mano del Señor, buscando que Dios dé una respuesta obviamente a tu necesidad, que Dios se glorifique en medio de tu angustia, porque este grito era de angustia, sabiendo que él necesitaba ese milagro. No le coloques parámetros al Señor. No le coloques barreras a Dios. Dios es grande, Él es poderoso, Él tiene el poder de hacer de lo imposible algo posible. Pero lo único que tú tienes que hacer es clamar, buscarlo, ruega, dobla tus rodillas delante de Dios. Nuestro Dios nos está escuchando, y más temprano que tarde el Señor responderá a nuestras súplicas y a nuestras oraciones. En Juan capítulo 9 hay otro ejemplo. Quiero que vayas allí conmigo. Juan capítulo 9. El verso 1, mira lo que dice la escritura. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Qué impresionante lo que el Señor está narrando acá. Porque los discípulos le preguntaban y decían: este hombre está ciego, ¿quién fue el que pecó, él o sus padres? Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es más asombrosa, cuando dice claramente: es que no es que este haya pecado ni sus padres, él nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué impresionante. En otras palabras, el Señor está diciendo: Dios mismo ha permitido esto en su vida porque Dios se va a glorificar en él. Qué precioso es el Señor. Dice entonces el verso 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén y amén. Cuando te digo que tú debes tomar la decisión de creer en el Señor, mira lo que Jesús hace acá. Él escupe en tierra y después coloca de ese mismo barro que hizo en los ojos de este hombre.
No le podemos colocar parámetros a Dios. O sea, Dios va a obrar en su soberanía como Él quiere, como Él desea, en el tiempo en que Él sabe que lo va a hacer. ¿Quién soy yo para decirle no lo hagas de esta manera? ¿Quién soy yo para limitar al Señor y decirle sencillamente no creo que lo estés haciendo de la manera correcta, Señor? No creo que lo estés haciendo como debería ser. Hay una iglesia estigmatizada, encerrada como en esos parámetros y no permitiéndole al Señor que Él haga la obra. Acá el Señor se sale del parámetro humano, de la razón humana. El hecho era de que Dios iba a obrar un milagro en él. Y este hombre terminó, obviamente, viendo. Sus ojos fueron abiertos. A él no le importaba, obviamente, la manera en que Jesús lo hubiera hecho. Solamente obedeció a la palabra que el Señor le había entregado. Fue y se lavó. Y sus ojos fueron abiertos. Todo esto que el Señor nos está hablando es porque Jesús está obrando en nuestras vidas, pero no le coloques parámetros. Así como en el caso de Pedro con esa pesca, él echó su red pese a que toda la noche había estado pescando. Bartimeo no se dio por vencido, sino siguió clamando para que Jesús le escuchara, hasta que finalmente el Señor obró un milagro en él. Y pese que después de eso le dice, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo, con un corazón humilde, le dice que recobre la vista. Y este hombre, pese a que el Señor escupe en tierra y hace ese lodo y lo coloca sobre sus ojos, no le puso parámetros. Lo único que él quería era recibir esa bendición de parte del Señor. En Juan 8, allí cerca, el verso 31 dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén y amén. Qué hermoso esto. La verdad nos hace libres. Cuando Cristo llega a tu corazón, cuando tú permites que el Espíritu Santo obviamente obre en tu vida y te dé esa fe para creer en el Hijo de Dios, tú recibirás la libertad que tanto anhelas. Jesús obra en tu vida cuando tú decides creerle. Por eso le decía a los judíos que estaban allí, a los que aparentemente conocían la ley y la escritura, les decía: si permanecéis en mi palabra, ustedes serán verdaderamente libres. Porque aunque ellos conocían la palabra, no eran libres, porque vivían era algo dogmático, algo religioso, no le permitían obviamente a Dios obrar en sus vidas y en sus corazones. Dios quiere darnos libertad ¿de qué? Del pecado, libertad de tanta obra que el enemigo está colocando, de esa falsa religiosidad, de ese fariseísmo. Lo único que Dios quiere es que haya hijos e hijas que sean verdaderamente libres en el Señor. En Mateo 8, el verso 5, dice la Escritura, mira la palabra allí conmigo, Mateo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo le iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Amén y amén. Este ejemplo del siervo del centurión, más directamente el centurión, que era un hombre que no era temeroso de Dios, que era un hombre que sencillamente, obviamente vio en Jesús, ¿cierto? Aquel que podía sanar a su siervo. Pero al ver al Señor ve esa fe tan grande, o sea, en su corazón, y sabe que Cristo Jesús es el único que puede llegar a obrar. Por eso el Señor le decía a todos los que estaban a su alrededor: no he visto tanta fe en Israel como la he hallado en este hombre. Cuando tú decides creerle a Dios, Dios hace cosas maravillosas y tú conoces el contexto. Obviamente ese siervo fue sanado a causa de la fe de ese hombre. Podríamos decir que ese era un hombre inconverso realmente, que no había conocido de Dios realmente. Si Dios obró de esa manera en un inconverso, imagínate lo que Dios puede hacer en un verdadero hijo de Dios,
cuando somos capaces de creerle al Señor. Créele a Dios, cree a la palabra, cree que Él es el que puede obrar, el que puede sanar, el que puede restaurar, el que puede levantar, el que puede proveer. Él, solamente Él es el que lo puede hacer, iglesia. Solamente Él es el que puede llegar a obrar, pero necesita hombres y mujeres que decidan creerle fielmente al Señor. En Mateo 9, verso 27 hay otro ejemplo. Mira lo que dice la Escritura. Pasando Jesús de allí le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puede hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Amén y amén. Qué impresionante. 2 ciegos rogando, clamando desde lejos nuevamente, diciéndole al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y cuando finalmente llegan donde está el Señor les pregunta, les dice: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos respondieron: sí, Señor. Eso era fe. Jesús muchas veces está preguntándote si tú le crees, y la respuesta a veces es negativa. Guarda silencio. El Señor, que puede ver en tu corazón, ve que tú estás dudando y que no estás creyendo fielmente a la palabra de Dios. En el momento en que el Señor confronte tu vida, dile: yo te creo, Señor, yo creo que tú eres capaz de hacer cosas poderosas en mi vida, en mi familia. Yo creo que tú puedes salvar a los que están perdidos en mi familia, a los que no te han conocido, Señor. Yo lo creo fielmente. Solo debes permanecer allí. Los momentos de prueba lo único que harán es probar tu fe. En todos los textos que hemos leído eran momentos de prueba, donde esos hombres tenían que determinarse si creían a Dios o no le creían. Tú debes determinarte fielmente a creer en el Señor, a confiar en Él. La palabra de Dios es viva realmente, es eficaz como lo dice su propia Escritura, es más cortante que espada de 2 filos. Esta palabra cobra poder en el Señor. Debemos creer fielmente a lo que Dios va a hacer y a lo que Dios va a obrar. Decide a creer en el Señor. Cuando yo creo que Dios va a obrar en mi vida, en mi corazón, en mi ser, quiero decirte algo. Mira, Lucas 19, verso 1. Mira lo que dice allí la Escritura. Lucas 19, verso 1. Habla de Jesús y Zaqueo. Y te voy a explicar el contexto. Tú sabes que Zaqueo era un hombre de pequeña estatura, se subió a un árbol, a un sicomoro, que era un árbol pequeño, para tratar de observar a Jesús. Y cuando Jesús pasó por allí, le vio y le dijo: ven, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y él se dio prisa, descendió y Jesús entró a su casa. Era el tiempo perfecto para Zaqueo. La palabra me deja ver, obviamente, sí, que al ver esto todos murmuraban diciendo: ha entrado a posar con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. El Señor le decía: hoy ha llegado la salvación, obviamente, a esta casa, a esta vida. Era el tiempo de Zaqueo. Lo que quiero explicarte con todo esto es que Jesús maneja tiempos exactos. Si tú decides creerle, el Señor va a obrar en el tiempo de Él. No va a ser en tu tiempo ni mi tiempo. Va a ser el tiempo exacto. Esa era la oportunidad, el día para Zaqueo, para que la salvación viniese sobre la vida de él. Tú debes saber esperar en el Señor, esperar el tiempo de Dios, aguardar el tiempo, porque las promesas del Señor son en el sí, en el amén. Solo espera el tiempo correcto y Dios va a obrar. Dios se va a manifestar en algo glorioso. Dios se va a manifestar de una manera poderosa, grande. Finalmente, en Mateo 8, el verso 1, mira lo que dice la Escritura. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Para este leproso, ese instante era su tiempo. Mira lo que le dice el leproso al Señor: si quieres puedes limpiarme.
una lepra donde la carne se iba cayendo poco a pedazos. Y este hombre llega con esta humildad y le dice: Señor, si quieres obrar en mi vida, si quieres hacer algo, si quieres realmente puedes limpiarme. Y el Señor hace el milagro. Era el tiempo de ese hombre. Jesús nunca llegará tarde, Él llegará a tiempo. Él no se ha olvidado de ti ni de tu familia. ¿Tú crees que Él se ha olvidado de sus hijos en esta tierra en medio de este tiempo difícil que estamos viviendo? No. Él está en un control absoluto. Los tiempos de Dios son exactos. Y este tiempo lo único que marca es que Cristo vendrá pronto entre las nubes por su iglesia. Y como hijos e hijas suyas, solo debemos esperar fielmente en la promesa que el Señor ha hecho. Aguardemos pacientemente la promesa de su advenimiento. Creamos fielmente que el Señor está en un control absoluto. Él no te dejará ni te desamparará. El Señor estará fielmente contigo, conmigo, todos los días, hasta el fin de este mundo. Es la promesa que el Señor ha hecho. Hoy decide a creer. Hoy decide a creer que la palabra de Dios es viva en tu vida, en tu familia, en tu ser. Hoy cree nuevamente que Dios es tu proveedor, que Dios es tu sanador, que es quien levanta bandera delante de ti. Vuélvelo a creer. Afianza tu fe en el Señor, que no te sueltes de la mano de Dios. Es un tiempo donde el remanente de Dios en esta tierra debe volver a creer fielmente que el Señor está con cada uno de sus hijos. Y no vamos a dudar en nuestro corazón. Vamos a estar cimentados en la roca que es Cristo. No le coloques parámetros al Señor. Decídete a creerle y recuerda que Jesús actuará en el tiempo de Él, no en el nuestro. Y eso trae esperanza en nuestros corazones, saber que estamos plenamente en las manos del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estar con cada uno de nosotros en esta mañana. Yo quiero que cierres tus ojos allí y ores conmigo en esta hora. Que derrames tu corazón delante de Dios en este momento. Que le digas: Señor, hoy decido creerte. Hoy decido confiar en ti, depositar plenamente mi fe, mi esperanza en ti. Creo a tus promesas, creo a tu palabra. Siento en mi corazón que hay algunos que han dudado. Pero hoy vuélvele a decir al Señor: hoy derramo mi corazón delante de ti, hoy me rindo ante ti, Señor. Y hoy decido volver a creer, Dios, porque tus promesas son fieles, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasarán, ni una tilde, ni una jota dejarán de cumplirse, Señor. Hoy yo bendigo cada vida, Señor, que ha escuchado este mensaje. Y te pido, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, tú des la fe para creer en el Hijo de Dios, Señor. Que tu Santo Espíritu sea moviéndose en esta hora, llenando cada vida, cada corazón. Si hay alguno enfermo, que vuelva a la esperanza, Señor, y tú le levantes. A los que están enfermos, Señor, de este virus, levántalos, muestra tu gloria sobre ellos, Dios. Muestra tu poder, muestra que tú estás con los que te temen, con los que te aman, Señor. Levanta bandera, Señor, y glorifícate grande y poderosamente. No sueltes a tus hijos. Hoy rogamos a ti para que nos des, Señor, de esa fe que viene de lo alto. Llena nuestros corazones. Pídele a Dios en esta hora. Y dile: Señor, quiero volver a creer. Quiero volver a esperar en ti, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. No temas, amado, amada que escuchas. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya, Señor, gracias. La gloria, la honra sean solo para ti. Derrama de tu gloria en esta hora. Que una presencia fresca sea llegando sobre cada vida. Que una presencia nueva sea traída, Señor, sobre la vida de tus hijos, Señor. Envuélvenos en tu presencia. Llénanos de ti, satúranos de tu gloria, Señor. Queremos acercarnos cada día más a ti, Señor.
Hoy clama a tu Dios, hoy levanta tu voz y dile: Señor, aquí estoy, hoy me rindo ante ti, hoy rindo mi corazón ante ti. Tal vez tú has tratado de hacer las cosas en tus propias fuerzas, pero hoy Dios te dice: no es con ejército, no es en tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, gracias Señor, la gloria es tuya. Ahí siento la presencia de Dios. Él está derramando una presencia fresca sobre todas nuestras vidas. Él está haciendo algo nuevo. Él está haciendo que tú vuelvas a creer fielmente, que toda duda se ha quitado, que todo ataque del enemigo que ha venido para que tú dudes de lo que Dios hace, de lo que Dios obrará, es quitado en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Y tú levantas bandera, Señor, y tú te glorificas poderosamente, Dios. A ti, Señor, la gloria. A ti, Padre, toda la honra, mi Rey. Es por los siglos de los siglos, oh Dios. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Su presencia está acá con nosotros, amado. Créele al Señor. Decídete a creer en Dios. Que esta palabra nos sirva para que realmente reforcemos nuestra fe en Cristo, que tu fe sea inamovible, que tu fe permanezca y perdure hoy, mañana y siempre. No te olvides, nuestro Dios está con nosotros. Él no se ha olvidado de ninguno de sus hijos, solo clama a Él y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así lo ha dicho el Señor. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde. Comparte este mensaje con otros para que muchos más puedan recibir de la palabra preciosa del Señor. Mañana, domingo, estaremos en directo transmitiendo nuestro servicio a las 10 de la mañana. Por las disposiciones del gobierno, obviamente la iglesia no estará abierta, pero te puedes conectar a través de Facebook 10 de la mañana para que recibas el servicio en vivo. Ahí estaremos adorando, glorificando a Dios y trayendo otra palabra que viene del corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga y no temas, Dios está contigo.